Hola, bienvenidos una vez más a Miami Institute. Queremos darle la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por ser parte de este masterclass tan importante. Es nada más y nada menos que dominando el negocio de la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. Somos Miami Institute, una escuela de educación formal, 100% avalada por el Departamento de Educación del Estado de la Florida. Somos 100% online, 100% bilingüe. Nuestro compromiso siempre es de brindarle espacios académicos de alta calidad donde podamos compartir nuestro conocimiento y experiencia con ustedes. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial y es una persona pues que es un duro en la materia del negocio del entretenimiento. Él ha formado líderes, él ha trabajado en este negocio y es nada más y nada menos que Gerardo López Gallo. Gerardo, bienvenido. Gerardo era el former VP of Content Strategy for Telemundo y también vicepresidente de Televisa. Ha liderado equipos dinámicos de estrategia donde pues ha formado lo que es el futuro del entretenimiento. De alguna forma u otra ha impactado significativamente la industria del entretenimiento. Muchísimas gracias, Gerardo, esta noche y de antemano, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo, muchísimas gracias. A mí me ilusiona muchísimo este espacio en el mundo del entretenimiento y particularmente del contenido. Es algo que traigo metido en la sangre, es la pasión que uno tiene con esto, casi 30 años haciéndolo, con oportunidades de ver cientos de proyectos, tanto dentro como fuera de las diferentes compañías. Y entonces, pues te permite tener una perspectiva. Además, a mí me gusta mucho estar al día y seguir estudiando y leyendo y ahora que estamos dando clases en el instituto, pues me ilusiona muchísimo seguir haciéndolo y seguir apoyando y generar este diálogo, ¿no? No solamente con los estudiantes activos, sino con posibles estudiantes, con gente que le interesa el tema, que podamos siempre ser un recurso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la plática que vamos a tener es una masterclass, es una primera parte como básica de lo que significa y cómo está el mercado y bueno, ya iremos paso por paso, pero bueno, encantado de estar aquí, encantado de saludarte y ahora sí que muy a la orden. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Antes de ya yo dejar que puedas comenzar en pleno tu masterclass, es importante recordarle a las personas que nos están viendo a través de un dispositivo celular que para poder hacer algún comentario tienen que minimizar la pantalla y en el área de chat puede escribir sus preguntas. A lo largo, lo ancho de este foro o masterclass, vamos a poder contestar muchas de estas interrogantes. Así que, por favor, escriba sus preguntas y luego más adelante, cuando el momento sea idóneo, vamos a compartir esas preguntas y ya Gerardo pues va a tratar de contestarla lo mayor posible. Así que Gerardo, todo tuyo, el foro. Muchísimas gracias de antemano por estar con nosotros y que tenga una hermosa experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, vamos a empezar con la plática. Eh, la idea es, voy a mostrarles una presentación y vamos a ir avanzando sobre la presentación
para mí sería muy importante que vayan dejando preguntas. A mí me gusta hacer este tipo de pláticas muy interactivas, o sea, quisiera preguntarles y que ustedes lo más pronto que puedan me puedan poner ahí comentarios para que lo podamos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, vamos a presentar, quiero nada más asegurarme que ya lo están pudiendo ver. No sé si me puedan confirmar de parte de la producción. Me parece que ahí estamos, perfecto. Ahí estamos empezando a ver. Buenísimo. Ok, entonces básicamente la idea de hoy es, pues vamos a tener, esta es nuestra agenda. Hoy vamos a estar hablando, vamos a tener una parte de la introducción, cuáles son los objetivos que tenemos en la masterclass. Después vamos a hablar un poco sobre el mercado, que es muy importante tener una visualización de la industria, de entender qué es lo que está pasando en las tendencias. También quiero hablar del proyecto que tiene cada uno y las posibilidades que tiene y qué tiene que pasar. También cómo algunos tips importantes para preparar el pitch. El pitch ya les explicaremos bien qué es, qué se puede hacer. Y luego empezar a llevarlos hacia la negociación, cómo se iría haciendo una negociación para poder tener tu proyecto en alguna plataforma. Y finalmente, pues, preguntas y respuestas. Entonces, esa es un poco la agenda que vamos a estar siguiendo. De nuevo, voy a estar haciendo algunas preguntas. Quiero estar escuchando o revisando qué es lo que me están diciendo y cómo lo más interactivo que se puede, ¿no? Pero bueno, vamos inmediatamente. Primero, la introducción, ¿no? Aquí les quiero decir algo que parecería contraindicativo de lo que estamos queriendo hacer, pero quiero ponerlos en una realidad. Y eso no solo lo digo yo. Entrar y hacer un proyecto de la nada cuando no tienes mucha experiencia, no solo es difícil, casi dirían que es casi imposible, ¿no? Y aquí quiero citar entonces, ¿cómo se le hace? No sé, cabrón. Guillermo del Toro. No sé por qué pasa, ¿sí? Pero lo único que sé es que si Almodóvar me dice, oye, tienes una historia que yo te puedo producir, lo que más me vale es ya tener historias en la cabeza, ¿sí? Y saber contarlas. Ya lo que pase, cuanta gente te rechace, te está haciendo un favor, cabrón. Porque es un negocio evolucionario. El estado natural de una película es que no suceda, cabrón. Ese es el estado natural. Son piedras de 500 pinches toneladas, cabrón. No deben moverse. Y las mueve la voluntad. Y es un pinche pedo. Por eso es bueno no darte por vencido. Y si alguien te dice, no, que viene, me dices, oye, Guillermo, ¿quieres leer mi guión? No, hoy no. Pinche gordo culero. Muy bien. Si vas y haces ese guión, ibas a hacer cine. Si no, no, cabrón. O sea, es el único lugar en donde tenemos que tener la fragilidad del poeta y la resistencia de un boxeador, cabrón. Creo que se quedó a la mitad la presentación, un segundo. Entonces, ¿cómo se le hacen? A ver, un segundo, porque me parece que hay unos pequeños problemas técnicos. En un segundo los resolvemos. Ok. Perfecto, bueno, vamos a continuar. Yo creo que ya no tenemos este eco que nos estaba dando lata. Entonces, vamos a regresar a donde estábamos. La voluntad, porque es un negocio evolucionario. El estado natural de una película es que no suceda acá. Ese es el estado natural. Son piedras de 500 pinches toneladas acá. No deben moverse. Y las mueve la voluntad. Y es un pinche pedo. Por eso es bueno no darte por vencido. Y si alguien te dice, no, que viene, me dices, oye, Guillermo, ¿quieres leer mi guión? No, hoy no. Pinche gordo culero. Muy bien. Si vas y haces ese guión, ibas a hacer cine. Si no, no, cabrón. O sea, es el único lugar en donde tenemos que tener la fragilidad del poeta y la resistencia de un boxeador, cabrón. ¿Sí? Es el oficio más raro del mundo. Tienes que ser grillo, poca madre, no sé qué. Y al mismo tiempo, inocente como una pinche paloma a la hora de hacer tu arte, cabrón. Entonces,
Me gustaría decirte, lo que sí es importante es quien crea en ti, agárrate de ahí, ca. Un amigo, tu novia, tu maestro, me vale madre, que te ayude a hacer cine, ca. La gente que cree en ti, agárrate de esa gente, usa a esa gente que te use a ti también, porque es mutuo, y con lo que tengas, haz lo que puedas, y ahí te la vas llevando, cabrón. Como el que aprendió inglés, ¿te acuerdas? Yellow es ice y ice es ojos. Y bueno, ese es Guillermo el Toro, alguien que conoce un rato largo de lo que es generar productos extraordinarios y sin embargo sabe lo complicado y lo difícil y lo importante que es tener resiliencia y lo importante que es creer en uno mismo y lo importante es que uno siga adelante empujando lo que es el proyecto. Hoy lo que vamos a platicar en el objetivo que tenemos en la masterclass básicamente es presentar una visión un poco simplificada pero realista de lo complejo y largo que es un proceso de creación y venta de un proyecto audiovisual. A final de cuentas, lo que queremos es tratar de darles una idea muy clara y con una visión un poco más hacia la gente que está empezando en el negocio, que están haciendo sus primeros producciones, sus primeras ideas y que todavía no conocen mucho al mercado, no conocen mucho a la industria, para que tengan una idea de cómo, por dónde o cuánto tiempo pasa o qué tan fácil o difícil puede ser, ¿no? Entonces, normalmente lo que nos gusta hacer académicamente, porque nosotros, algo que tiene el instituto que es muy interesante, es este balance entre tener la academia y tener este rigor académico con invitar a gente como yo que lleva 30 años casi en el mundo de la televisión o en el mundo del contenido, eh, tratando de juntar las dos visiones, algo que es la experiencia laboral junto con la academia. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el mercado. A final de cuentas, es muy importante entender a la industria, entender cómo se han ido dando las cosas para saber por qué estamos donde estamos y qué es lo que podríamos estar viendo al futuro. Y de nuevo, esta es una primera visión, como es una masterclass de una sola hora, eh, sobre un curso, que es un curso de 2 semanas y que se ven cosas mucho más a detalle. Hoy nada más vamos a pasar un poco por encima sobre todas las cifras y sobre todo estas research y análisis tan profundos que queremos hacer y que haremos en la clase, pero que aquí solamente vamos a dar una pequeña muestra, ¿no? Inicialmente, la importancia de cómo algo como Netflix, que sabemos que es el gigante del streaming, inició en 1997, pero más como un servicio de DVDs por correo y cómo ha ido evolucionando. En el 2000 vivimos cómo la gente estaba preocupada por el Y2K, por el Y2K, y luego nos vemos como en el 2000 Blockbuster pudo haber comprado Netflix por $50 millones y se rieron en su cara, se levantaron y dijeron, a mí no me interesa. Netflix empieza a cotizar en bolsa en el 2002 y empieza a crecer. YouTube sale a la vida en el 2005. En el 2006, Amazon saca un servicio que puedes bajar en computador que se llama Amazon Unbox. Y en el 2007 es un año muy significativo porque Netflix es cuando empieza a distribuir su contenido vía streaming, ¿no? Y eso es un hito muy importante porque ahí es cuando realmente empieza a cambiar el modelo de negocio de lo que va a ser el futuro y ahora el presente de los streamers y de las compañías. Al mismo tiempo, en el 2007, Hulu también, en una conjunción que hizo NBC con News Corp, que es Fox, y luego entró ABC o Disney, se desarrolló Hulu y era el primer competidor de Netflix. También en el 2007, cabe destacar que se lanza el iPhone. El iPhone es el primer smartphone con muchísimas capacidades más allá de solamente el email y el texto que tenían en las BlackBerrys, y eso es muy importante para el futuro de cómo el consumidor está consumiendo los productos. En el febrero del 2011, ya Amazon entiende que hay una oportunidad para ellos en el mundo del video y cómo este mundo del video para ellos está dentro de su oferta de Prime, que lo que significa es poder tener los envíos gratis. Y entonces lo que están haciendo es agregarle valor a esa membresía para que más gente se participe. En el 2013 sí hay una cosa muy importante, que es Netflix había basado todo su catálogo en licencias, en comprar contenido de distintas lugares y plataformas y
En ese momento eran las compañías tanto de cable como de broadcast. Pero en 2013 deciden hacer un cambio y un ajuste y empiezan a desarrollar sus propios originales. Desarrollan 4 principales, que fueron House of Cards, Hammock Grove, Arrested Development and Orange is the New Black. En general, sobre todo House of Cards y Orange is the New Black fueron exitazos, muy, muy importantes, particularmente House of Cards, y que los convirtió en un nuevo jugador, no solo en el mundo de la distribución de contenido, sino en el mundo de la producción de contenido. Y eso lo vemos muy interesante, como ya 2 años después, en el 2015, en Latinoamérica deciden hacer una estrategia también de creación de contenido, y entonces Netflix crea Club de Cuervos, que el productor fue nuestro querido amigo Leo Simbrón, que es amigo de la universidad y es amigo personal, que se le quiere mucho. Y pues es un gran conocedor de esto y él participa en estos primeros pininos que hace en Latinoamérica Netflix con producción. Y en el 2009, particularmente a pocos meses de la pandemia, Disney y Apple TV lanzan sus servicios de OTT. Disney hace toda una estrategia de guardarse su contenido para poder casi motivar a las audiencias a que la única manera que podían tener ellos acceso al contenido de Disney era a través de suscribirse a Disney Plus. Tuvieron un crecimiento muy rápido, muy importante, y a la vez también Apple TV, que tiene una estrategia muy diferente, que se enfocó en menos originales, mucho más de alto perfil. Su core business no necesariamente tiene que ver con el contenido, pero como es una marca muy importante y con un prestigio muy grande, ellos eligieron este camino y han tenido éxitos muy interesantes. Incluso ha sido la primera plataforma que tiene un Oscar por una película con Coda, un Oscar por la mejor película. Entonces, así empiezan los streaming wars. Después, en el 2020, Peacock sale, también sale HBO Max, en ese momento así se llamaba, y cae el coronavirus. Y lo que sucede con el coronavirus es que se incrementa el consumo. La gente está viendo más. En el 2022 sucede algo muy importante para la industria, que es Netflix, cuando empieza a ver toda esta cantidad de competencia, no necesariamente hacen los ajustes que tenían que hacer y ven cómo pierden 2 millones de suscriptores y en su llamada de reporte a Wall Street del primer cuarto del 2022, en abril, dicen que pierden 2 millones y Wall Street los castiga, los inversionistas los castigan mucho y tiene una caída significativa, casi 70% de su valor lo perdieron en 3 días. Después lo fueron recuperando y ahorita voy a hablar de esta parte, pero también en ese año HBO Max se fusiona, Warner Brothers se fusiona con Discovery y cambian el nombre de HBO Max a solamente Max, ¿no? Y para el 2024 vimos que en todo este momento que están viviendo los streamers, donde hay muchas presiones porque los costos de las producciones son muy grandes y no necesariamente los revenues están donde tienen que estar, hay muchos gastos, mucha competencia y entonces, quien hace un muy buen trabajo de ajuste, pues es Netflix. Y Netflix no solamente logra sacarse este problema que tenía con 2 estrategias básicas. Una estrategia muy fuerte sobre evitar que la gente comparta tanto las passwords y la otra fue traer su plan de publicidad que todavía está en desarrollo. Lo que sí les ha funcionado muy bien es que en esta estrategia volvieron a crecer. Este año están creciendo 13% año a año y ya tienen 260 millones de suscriptores. Y esto les está haciendo que la percepción que tiene toda la audiencia es que Netflix es casi de todos los servicios de streaming que tienen, el que no van a quitar. Y entonces lo que está sucediendo es que están empezando a cambiar. ¿Y por qué cambian? Porque tenemos más ya de 200 servicios de streaming. Lo bueno para el consumidor es que tiene muchas ofertas. Lo malo es que de repente tiene tantas que tiene que empezar a definir qué es lo que quiere hacer. Y no solo eso, estamos viviendo también un cambio muy grande. Antes hablábamos solamente del consumidor. Ahora lo que estamos hablando es del user-centric era. Es cómo a través de sus decisiones, de su teléfono, la gente hace todo lo que quiere hacer. En el 2024, la industria de streaming
generó 44 billones de revenue. El promedio de horas que la gente está haciendo streaming al día son más de 9 horas de streaming de contenido. No solamente de video, de esto, sino todo el tipo de streaming en social media, pero son 9 horas de entretenimiento que están todos los días en promedio. Y luego vemos cómo el 70% de las decisiones económicas las están tomando en su celular. Y eso es muy importante platicarlo porque al final de cuentas lo que vemos es cómo este consumidor es con quien le estamos hablando. No estamos yéndonos demasiado a demográficos, pero sí estamos entendiendo cómo este consumidor cada vez más tiene el poder de decisión inmediata. Y entonces, esta es una pequeña muestra de el tipo de análisis que tenemos que estar haciendo, aunque cuando veamos en la clase vamos mucho más a fondo, vamos a hablar de cuánto está invirtiendo cada persona de promedio en cada streamer, cuántos tiene, que la última cifra que es 2.9 streaming services por persona en Estados Unidos, ¿no? Y eso ha ido creciendo y eso habla de las oportunidades que se puede tener. La segunda parte que vamos a hablar hoy es, bueno, tú tienes un proyecto y tienes este proyecto y estás emocionado y tienes una gran cosa. ¿Ustedes qué pensarían? Me gustaría que me escribieran aquí. ¿Qué piensan que es lo primero, lo que tienen que tener más claro de todo? Ahorita vamos a poner. Voy a dejar unos segundos para que escriban un poco, que nos pueden hacer aquí, por favor, preguntas. La idea es que esto no sea solamente que yo les platique, sino también ver un poco sus preguntas e ir respondiendo y teniendo un diálogo. Bueno, ¿cuál Excelente es información, Gerardo. Creo que por ahí hay varias preguntas. Vamos a tratar de ayudar a las personas. Recuerde que si quieren hacer una pregunta, tienen que minimizar la pantalla, hacer la pregunta, poder escribir por el chat, etcétera, etcétera. Así que es importante esas preguntas para poder dialogar con ustedes la información que están buscando. El why del proyecto. Lo más claro, el presupuesto, estamos compartiendo el concepto, estamos compartiendo diferentes comentarios que está haciendo Gerardo. Quisiera si nos pudieran formular preguntas completas y así poderlas aclarar, sería excelente. Pues vamos siguiendo y me va tirando las preguntas para no detenernos. Al final de cuentas, lo primero que tienes que tener clarísimo, súper importante, es cuál es la historia que quieres contar. Cuando estás hablando de un mundo de contenido y cuando estás hablando sobre la creación de algo donde vas a contar una historia, eso es lo que tienes que tener más claro que nada. Ya después estarás pensando en otro tipo de necesidades como los presupuestos o ya cuántos episodios o quién va a estar. Lo primero es definir claramente qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Y pues es muy fácil, ¿no? La verdad es que eso lo hemos visto con Hollywood. Pues es muy fácil. Tienes que crear un héroe que es atractivo, le generas un conflicto a ese héroe, haces que ese héroe resuelva todos los retos y entonces pues tienes un éxito indiscutible. Por supuesto que no. Si fuera tan fácil, si fuera una fórmula, pues sería todo mundo podría ser súper exitoso. Obviamente hay modelos como El viaje del héroe, como Save the Cat, como hay mucho tipo de modelos de cómo se pueden hacer los plots. Sin embargo, mucho tiene que ver con cómo se cuenta y qué tipo de historia. Y nosotros, como parte de la academia, lo que queremos plantear es que te hagas ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos sobre cuál es tu historia, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos que es súper importante que tengas claro a la hora que estás planteando tu historia es, primero, que sea clara, que puedas explicarla fácilmente. Si alguien te pregunta, ay, ¿cuál es tu historia? Y no puedes rápidamente explicarla y dejar claro y qué es lo que la hace única, difícilmente la tienes bien armada y tienes que regresarte y trabajar en cuál es la claridad de tu historia. La segunda, debe ser auténtica, sobre todo cuando estás queriendo levantar uno de estos proyectos, tienes que internalizarlo, tienes que conocerlo. Tiene que ser distinto, tiene que tener un componente innovador, algo que lo ayude a destacar. Hay cientos de historias. Yo cuando estaba trabajando en Telemundo y en Televisa y en Discovery, recibía cada semana decenas de proyectos donde teníamos que tratar de entender
primero hacíamos una primera vuelta de revisión donde hacíamos un filtro y basando ese filtro tiene que ver con lo que estamos buscando ahorita, tiene que ver con lo que necesitamos, nos parece interesante, nos parece que puede tener una relevancia muy grande y después le íbamos dando seguimiento. Pero hay tantos proyectos que si no encuentras una diferenciación clara, es difícil que avance. Después, tiene que ser emotiva. Y cuando me refiero a emotiva, no me refiero touchy-feely, me refiero a que tiene que tocar emociones. Las emociones es lo que hace que la gente actúe. Es muy importante que tu historia logre mover las fibras de algo. No tiene que ser amor, no tiene que ser odio, puede ser miedo, puede ser thriller, tantas cosas que creo que es importante ver que hay distintas oportunidades para conectar emocionalmente con la gente, pero lo importante es hacerlo, es conectar emocionalmente. Tienes que tener personajes, ya sea entrañables o memorables, ¿no? Creo que es muy importante, tener claro que los personajes son los que conectan con la audiencia. La audiencia tiene que encontrar una relación emocional, ya sea que decíamos, Darth Vader no necesariamente era alguien que era entrañable, sobre todo antes de que supiéramos quién era, pero era un personaje completamente memorable, ¿no? Y eso es algo que tú tienes que seguir trabajando para tus personajes. Y también es muy importante y relevante para la audiencia que sea algo que tú quieres hacer y que vas a estar trabajando porque como decíamos, es difícil levantar un proyecto, tienes que trabajar mucho y para poder hacerlo, pues tiene que ser importante para ti, pero también al otro lado tiene que ser algo que sea relevante para la audiencia, algo que responda a la pregunta que te van a hacer tanto productores como plataformas, que es, ¿por qué tú y por qué ahora este proyecto es necesario? Entonces, ahora voy a responder algunas de las preguntas. Tenemos uno de Brando que dice, la clase pasada dijeron que hoy me podían contestar como actor dónde puedo conseguir los castings para grandes productores como Netflix, Disney. Vamos a pasarles en un PDF a toda la gente que esté en el chat con la lista de distintos castineros y de distintas oportunidades. Así que eso lo hablamos y lo vamos a compartir en esto. Carolina Jiménez, ¿qué se debe estudiar para poder trabajar en proyectos de entretenimiento? Sé que es un área muy amplia. Bueno, pues nosotros tenemos carreras específicas aquí en el Miami. Ahorita justamente es perfecto para dejar a Miguel que nos hable un poquito sobre oportunidades tanto de el business entertainment que tenemos como las ofertas que tiene el Miami Institute, donde tienes como productor, como actor, como director. Hay muchas opciones que tienes para seguir estudiando y creemos que es muy importante que tú te sigas preparando. Si te quieres meter en este negocio, y en la segunda parte de la masterclass voy a hablar más a detalle de la importancia de conectar, de tener este networking para poder seguir creciendo. Con María Jiménez, si tengo un proyecto, mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién me contacto? Me parece perfecto, María. Si me esperas tantito, viene esto en la segunda parte de la masterclass. ¿Qué lugar actualmente está recibiendo proyectos para el mundo que habla de habla hispana, México y Miami? De nuevo, también esto ahorita vamos a seguir en la siguiente parte, vamos a empezar a hablar un poco dónde son los lugares donde pueden mover sus proyectos inicialmente. Entonces, con esto vamos a hacer un pequeño break donde vamos a permitirle a Miguel que nos platique un poco sobre las oportunidades que hay en el instituto. No sé si me escucha Miguel y Eh, Natalia. Hay muchísimas preguntas excelentes. Realmente, pues creo que me encanta, por ejemplo, la de la persona que vino el foro pasado que estaba preguntando por esos castings, por esas audiciones. Es tan importante porque en la industria, pues, de las personas que estamos trabajando frente de la cámara, también necesitamos encontrar esos espacios. Así que va a estar excelente que puedas compartir con ellos toda la información. Estamos también emocionados de compartir que Gerardo es uno de nuestros profesores de planta aquí con nosotros en el Miami Institute. Y bueno, pues hemos desarrollado un certificado de Business Entertainment, eso es como Continuing Stories para personas que están en Estados Unidos, enfocado en la industria del entretenimiento. Este curso es alrededor de unas 8 semanas y ha sido diseñado con colaboración con expertos en la materia, como lo es Gerardo. También tenemos otros profesores que han estado a cargo de esto relacionado al mercadeo. Entre ellos está Elizabeth Suárez,
también Alejandro, que son las personas que nos están ayudando en todos los temas legales de la industria. Elizabeth Suárez nos estuvo acompañando en la primera clase, el primer masterclass, con varios de su equipo docente. Es importante este tipo de cosas porque puede ayudar a profundizar en el tema del Business Entertainment. Y conmigo también está Natalia Fecha, que es del Departamento de Marketing de el Miami Institute. Natalia. Hola audiencia, ¿cómo van? Un gusto saludarlos el día de hoy, complementando un poco lo de Miguel y lo que nos cuenta acerca de nuestro curso especial. Hoy les quiero comentar que tenemos, pues por estar acá en la clase, tenemos un descuento muy especial para que puedan hacer este curso de 8 semanas de Business Entertainment. Este curso es con expertos como lo hemos visto en nuestra primera clase con Elizabeth y esta segunda clase con Gerardo, donde van a poder ver todos estos temas mucho más a profundidad y tener la disponibilidad de nuestros maestros directo uno a uno para poder preguntarles todas sus cosas. El día de hoy tenemos un 50% de descuento para nuestro curso. Este curso va a ser el 28 de octubre. Tiene un valor normal de $2,000 y ahorita lo tenemos en $999. Este descuento es hasta el 2 de septiembre y adicional a eso les tenemos una sorpresa muy chévere que es que pueden separarlo solo con $150, este precio tan especial que les tenemos el día de hoy. Y adicional a eso, pueden después pagarlo en las cuotas que ustedes prefieran, porque igual nosotros como objetivo es que todos podamos acceder a estos cursos tan buenos y con estos profesionales en la industria tan importantes que les pueden a ustedes ayudar en muchas cosas. Entonces, mi invitación es igual si quieren estar interesados o en esta oferta y en nuestro curso completo, escríbanos a nuestro WhatsApp. Se los vamos a dejar acá en los comentarios y también acá en la pantalla. Igual en nuestra comunidad de WhatsApp pueden tener ahí nuestro contacto para que nos puedan escribir si están interesados en tomar este curso completo, que sé que les va a ayudar muchísimo. Sí, no, realmente con profesionales de la industria. Tenemos a Gerardo, que ya lo estamos escuchando esta noche, Gerardo López Gallo, con la experiencia como former VP of Content and Strategy for Telemundo, for Televisa. Tenemos a Alejandro Álvarez, que tiene un amplio conocimiento en la parte legal de nuestra industria, que es tan importante porque no queremos cometer ningún tipo de errores en la parte legal. Y también tenemos a Elizabeth Suárez, que es productora ejecutiva de Telemundo Estudios activamente. Así que es un curso que ha sido desarrollado por personas que son conocedoras de este tema. También nos pueden ver a través de nuestro Instagram, que es Miami Institute. Recuerde que Miami, la misma Institute. Y también pueden entrar a nuestra página web. Así que no pueden perderse estas opciones que Natalia acaba de compartir. Gerardo, seguimos con el foro. Ya vi. Disculpe que me parece que estaba quedado en mute. Les comentaba que estamos aquí de regreso. Déjenme, porque me sacó de todo. Ahora sí. Entonces, parte de lo que estábamos hablando es ahora quieren empezar a pensar cómo se puede compartir este proyecto. Pero antes de ir a la parte de cómo es el proceso de compartir el proyecto, que lo vamos a tocar de nuevo. Esta es una masterclass de 1 hora, quiero manejar expectativas. Vamos a tocar lo más básico de cómo puede ir avanzándose. De nuevo, en el chat vamos a seguir respondiendo preguntas más allá de esta hora. Ahorita, como le decimos, es una pequeña pincelada de cómo se debe hacer y que vayan pensando en los elementos que ustedes quieren tener y que necesitan tener para poder hacer un pitch más efectivo. Algunos de estos elementos básicos pueden sonar muy simples, pero son muy poderosos. El primero es el logline y el título de tu proyecto. Este logline y título
tiene muchísima fuerza. ¿Para qué? Primero, para que te pongan atención. ¿Qué significa un logline? Básicamente un resumen muy simple en 3 o 4 líneas sobre cuál es tu proyecto. Y esto es tan importante que uno de los mejores escritores sobre guión, que es Blake Snyder, que hizo este gran libro que se llama Save the Cat, tiene una estructura específica que voy a darles una pequeña muestra de cómo pueden preparar un logline que sea fuerte, que sea potente y que ayude a que cuando tengas unos segunditos a veces con alguien que sea de la industria, le puedas platicar rápido de tu proyecto y que entienda claramente hacia dónde va. El segundo de los elementos básicos que nosotros hablamos es tener un one-pager. Un one-pager básicamente es tener algo como un tipo de sinopsis dentro de una página y que te muestre un poco el tono, ya sea a nivel visual o explicando qué es lo que, cómo vas a contar esa historia, ¿no? Entonces, básicamente lo que te permite es que en una página tiene una idea más profunda de lo que es la historia, ya no es solamente un logline, ya no solamente es cuál es la anécdota principal, sino ya empiezas a entender qué es lo que sucede y qué es lo que va a pasar. Y eso lo que normalmente te logra abrir la puerta es para que te den una junta. Si les interesa el one pager, ya te van a dar una junta. Porque si tú tienes un logline y de ahí quieres mandar todo un guión, difícilmente es un paso tan inmediato. Entonces, lo primero es, tienes un logline, tienes tu one pager y después siempre es importante tener listo tu pitch deck. Tu pitch deck básicamente es una presentación que vas a tener lista con muchos elementos y mientras más profunda y más trabajada la tengas, creo que es mejor, independientemente de que lo vayan a leer todo o te vayan a pedir todo. Mientras más información, mientras más trabajes tu proyecto, mientras más entiendas tú tu propio proyecto, va a ser mejor para ti. Pitch significa básicamente que vas a ir a presentarle, le vas a ir a vender, a antojar a los productores o a las plataformas o a los canales cuál es tu proyecto, ¿no? Y entonces el pitch deck básicamente es tu presentación donde vas a ir a decirles. Y ahorita les vamos a mostrar un ejemplo muy de la vida real que es cómo fue el pitch deck de Stranger Things y cómo incluso inicialmente se llamó de otra manera. Y eso lo que te permite es seguir avanzando. A veces pensamos que con una sola junta vamos a ir a vender nuestro proyecto. Eso casi no pasa. ¿Puede llegar a pasar en algún momento? Sí, pero la realidad es que es muy difícil. Normalmente lo que tú quieres en tu primera junta es que se interesen en tu proyecto y quieran saber más y tú puedas ir mostrando más e ir mostrando más para seguir este proceso. Son procesos que son largos porque recuerden, estas plataformas están recibiendo cientos y cientos de proyectos de gente que ya conocen, deja de gente que no conocen. Entonces, es muy importante que tengamos claro nuestro proyecto, que tengamos muy claro qué es lo que queremos contar, cómo lo queremos contar y darle seguimiento. Entonces, dentro del logline y del título, les quiero contar, antes de entrar directamente al logline, les quiero hablar del título y particularmente me hicieron una pregunta, donde voy a hacer una pequeña pausa, me hicieron una pregunta sobre cómo fue el proceso de Club de Cuervos. No conozco exactamente el proceso de Club de Cuervos, lo que sí sé es cómo el equipo de Club de Cuervos mucho tenía que ver con el equipo que había hecho Los Nobles. Y eso fue lo que les abrió la puerta a Netflix, a que tuvieran esta conversación para hacer este primer gran proyecto, ¿no? Ya les platicaremos más a detalle en las clases cómo fue este desarrollo. Parte de lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar invitando a productores como Leo, como Pepe, como Billy Rosa, como a muchos productores importantes de la industria a que participen con nosotros, ya sea en nuestros foros y además en nuestras clases. Vamos a estar grabando con ellos algunos consejos y en algún momento también estamos trabajando en una inmersión donde vamos a traer a algunos de ellos para que hagan noches de networking con los estudiantes. Pero bueno, ahora, regresando aquí, el logline, la estructura que viene Save the Cat, y por eso tengo esa imagen, es, lo primero es que tienes que incorporar en tu logline es qué tipo de protagonista tienes, una descripción clara del personaje principal y tienes que describir algunas de sus características más importantes.
Después, el objetivo central o misión que tiene el protagonista o que tiene que cumplir. ¿Cuál es la gran misión que tiene? Después, ¿cuál es el gran obstáculo, no? ¿Cuál es este desafío que el protagonista enfrenta para poder lograr lo que está dispuesto a hacer? Después tenemos los riesgos, y en inglés la palabra es stakes. ¿Qué es lo que está en juego y qué le podría suceder al protagonista si no alcanza su objetivo? Tanto a él como a la gente alrededor, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la motivación central? ¿Cuál es el motivo más profundo y universal que hace que el héroe, que el protagonista tenga esta fuerza, este drive, esta necesidad de cumplir su objetivo? Entonces, pensando en esto, como les decía, es una estructura de Save the Cat de Blake Snyder. Les voy a mostrar cómo lo hicieron en inglés para una película que muy probablemente todos conocen, que se llama Hunger Games. En como está planteado, es el protagonista is a determined teenager, es una teenager completamente determinada. El goal que tiene es sobrevivir los Hunger Games. El obstáculo grande es que esto te puede llevar a la muerte y puede hacer que puedas cambiar, que tienes que resolver muchos de los problemas y de las cosas que te ponen encima en los obstáculos del juego. Luego, ¿cuáles son los stakes? ¿Cuáles son las motivaciones? Básicamente, que si no, el riesgo que tiene es que se puede morir ella y pueden matar a su familia y es, bueno, arriesga todo. Y entonces el motivo primal motive, el central motive que tiene es sobrevivir, amar y el sacrificio que tiene. ¿Cómo fue el logline después de analizar cómo está esto? Es a determined teenager volunteers to take her sister's place in a brutal televised fight to the death, where she must use her wits and survival skills to stay alive. Básicamente, esta joven completamente determinada se alista a tomar el lugar de su hermana que estaba en una pelea a muerte que iba a ser televisada, donde ella tiene que utilizar su inteligencia, sus habilidades de supervivencia y sus habilidades de supervivencia para mantenerse alive. En inglés suena mejor, pero básicamente es ese tipo de estructura, son cosas que te ayudan a que tu logline sea más potente, más fuerte. Entonces vamos a seguir ahorita. Ahora lo que les quiero hablar es, ya que tienes un logline, no vamos a hablar hoy del one pager, lo que sí es vamos a entrar rápidamente a lo que es un pitch deck. Y aquí les quiero mostrar el pitch deck de Stranger Things. En ese momento, los Duffer Brothers, que son los creadores de Stranger Things, crearon este proyecto y le llamaban Montauk. Montauk básicamente es el pueblo donde esta historia de conspiración había sucedido, ¿no? Y entonces, como lo hicieron de una manera muy inteligente. Les voy a mostrar algunas de las páginas. Así era la portada, la introducción y cómo iban haciendo. Entonces tenías introducción, qué es el proyecto de conspiración Montauk, cuál es la historia, cuál es la estructura de la historia, pero también ahí podemos ver claramente el color, el tipo de imágenes, y no solo eso, sino este particular proyecto tiene una correlación y un acercamiento muy fuerte a el mundo del cine de los 80 de Steven Spielberg, de esa época. Justo aquí vemos en la introducción, que no lo voy a leer todo, pero básicamente justamente te dice cómo este proyecto tiene todas estas referencias, tanto a E.T., como a Jaws, como a Poltergeist, como a It, incluso Stand By Me, y cómo a final de cuentas ellos querían generar un proyecto que tenía un casamiento, por llamarle de una manera, un maridaje entre lo que es Steven Spielberg y Stephen King. Básicamente, tanto el entretenimiento y la emoción de uno, como el horror y la profundidad del thriller de Stephen King. Por otro lado, van y empiezan a hablarte un poco más sobre el proyecto y cómo se trata y de dónde viene esta idea. La idea viene de una teoría de conspiración que está muy conocida, bueno, que no es tan conocida, pero que ellos conocieron y que entraron y que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en este lugar que se llama Montauk
para tratar de generar diferentes, un proyecto de guerra, ¿no? Y entonces así vemos cómo durante todo el desarrollo hablan más de la historia, después te hablan del tono, cómo van a trabajar el horror, luego el tipo de personajes, los niños, cómo tienen 3 tipos de personajes. Los niños, donde incluyen al outsider, que si conocen es Eleven, que es Bobby Brown, y luego hablan los teenagers y luego los adultos. Algo que tiene el proyecto que es muy importante es que justamente tiene diferentes tipos de públicos a los que puede atraer y eso le hace muy bien. Y al final también te hablan y te dicen que tiene esta capacidad de tener una franquicia de crecimiento, que no solamente acabas en la primera temporada, sino la capacidad de poder avanzar es muy bueno. Entonces, creo que esta Biblia, este pitch deck, tiene unas herramientas muy buenas que nos puede servir como estructura. Hay muchas estructuras distintas, no digo que esta es la única. En el curso vemos diferentes estructuras, cómo puedes llegar dependiendo de qué tipo de proyecto tienes, pero por lo menos les da una idea más o menos básica. Luego vamos a entrar un poco a esto que tanto me están preguntando y de nuevo vamos a tocarlo un poquito simple, pero profundo, y ahorita me voy con las preguntas. Primero, ¿cuál es el proceso para llegar y tener un proyecto grande y que puedas presentarlo? Pues lo primero que piensas es, 1, mando un email al correo de la empresa, con eso les puedo mandar mi proyecto a ver si me lo aceptan. Eso es muy difícil, particularmente incluso Netflix, dentro de su página, dentro de sus reglas, te dicen, ellos no toman proyectos que sean enviados sin tener algún tipo de agente, productor o algún ejecutivo que lo haya requerido. Entonces, este camino realmente no es. Segundo, ir a conferencias y eventos es algo bueno. La verdad es que es muy bueno porque es importante encontrar una manera de entrar a la industria. Si no entras a la industria, es muy, muy difícil. Y esto de yendo a conferencias, eventos, entrar a una escuela que te permita conocer a gente de la industria, que te presente, donde puedan leer tus proyectos, donde puedan darte recomendaciones, donde te puedan hacer algún tipo de conexión, es muy importante. Y tercero, si alguien te presenta con alguno de los ejecutivos que toman esas decisiones. Y normalmente eso pasa después de que ya tienes una relación, ¿no? O tienes a alguien que los conoce o a la hora que estás yendo a estas conferencias, estos eventos, a la hora que estás participando de concursos, participando de cosas, te empiezas a meter en la industria. Sin embargo, también hay otro lado que me parece que a veces no se habla lo suficiente y es muy importante, y es lo que le llaman los pitching markets. Estas son por convocatorias en los principales tanto festivales como mercados, tipo Iberseries, Conecta Ficción, Ventana Sur, el Festival de Cine de Guadalajara, me parece que todavía lo estaban haciendo en el Festival de Cine de Guanajuato, que fue uno de los que inició, también lo estaban haciendo en algún momento en MIP Cancún, inclusive en Cannes hay una cosa que se llama Producers Network Pitching, donde te van a poner como productor y te van presentando a distintos productores de todo el mundo, donde te sientan y estás 5 minutos con uno, 5 minutos con otro, y entonces empiezan a platicar el tipo de proyectos, ¿no? Y entonces puedes lograr ciertas coproducciones internacionales. En fin, casi todos los grandes mercados, los festivales, concursos, tienen un acercamiento de un pitch para gente principiante, que no tienen oportunidad necesariamente de entrar a la industria. Y esto, si tú tienes bien desarrollado lo que estuvimos hablando y te ilustras, te pones a estudiar y sabes a trabajar todo tu proyecto para que tenga todos los elementos, pues lo que puede ser es más fácil es que puedas tener este proyecto, pueda llegarle ahí y te seleccionen. Y si te seleccionan, normalmente vas a tener una mesa de picheo donde vas a poder pichar tu proyecto con productores de muchos lugares que les puede interesar mucho más y puedas entrar por ahí. Entonces, una de las maneras más importantes, porque además, como también decía Guillermo el Toro, que me parece muy importante, cuando tú preguntas, ¿cómo puedo ser director? Él dice, es que entonces tú no eres director. Cuando tú eres director, tú eres director. Tú vas a ir y vas a dirigir. Es importante que tengas esta resiliencia sobre yo quiero ser productor, voy a producir y voy a buscar la manera y aunque sea con iPhone, aunque sea, pero voy a empezar a hacer mis proyectos. Y de ahí es realmente entrar a la industria. Después de ahí vamos a pasar a, ok, ya tienes tu pitch,
ya les interesó a alguien tu proyecto, ¿ahora qué? Entonces, lo primero es, como decimos en México, ¿a qué le tiras, mexicano? ¿No? Es tú, ¿qué es lo que quieres lograr con este? Entonces, ¿tú quién eres? ¿Tú qué has hecho? ¿Quién te respalda? Entonces, una vez que les interesa el proyecto, pues será importante que entiendas dónde estás en el proceso de creación. Y creo que es muy importante ser modesto y ser claro y decir, a ver, a lo mejor no quiero entrar, quiero que lo logremos, que lo hagamos, quiero aprender, porque muchas veces, aunque no lo crean, hay gente nueva que llega y nos dice, yo quiero, es mi proyecto, yo quiero ser el director, quiero tener control de producción, quiero tener el último crédito, quiero que definir la última edición. Y no necesariamente los productores y las plataformas van a permitirle a alguien que tenga poca experiencia que tome todos esos roles. Entonces tenemos que entender dónde estamos en el proceso y cómo ir creciendo. Y algo muy importante, por favor, no BS, no, perdón por la palabra, bullshit, no mientan, porque es una industria pequeña y te puedes quemar. Otro de las anécdotas que tenemos es, a un amigo le fueron a presentar un proyecto y le dijeron que era productor de una serie que él había producido, y entonces, y el cuate que lo estaba pichando no sabía, y entonces empieza a preguntarle, y él pues le dio cuerda para que se ahorcara y le empezó a decir, ok, ¿y cómo le hiciste? ¿Y cómo lo lograron? ¿Lograron todo lo que querían? Muy bien. Y ya después de que habían hablado y que le había dicho que había sido muy difícil, había sido un proceso complicado, le dice, pues lo que fue muy extraño es que no te vi en ninguna de mis juntas. No sabía inclusive que tenía un productor asociado. Me encantaría que me platicaras bien cómo fue. Y entonces el cuate ya no sabía ni dónde meterse. Y normalmente cuando tú en esta industria mientes y te tomas atribuciones que no son tuyas, es muy fácil que en algún momento caigan. Entonces, más vale ser modesto, más vale ser humilde y aprender. Gente como Del Toro, como Cuarón, como Iñárritu, empezaron, Del Toro empezó haciendo make-up, Iñárritu empezó haciendo radio y luego publicidad, y Cuarón empezó también haciendo, era el production assistant de un director después de que se empezó en el CUEC. Entonces, incluso estas grandes vacas sagradas que tienen Óscares, que son grandes productores, directores y gente muy importante dentro del cine, cuando empezaron, no empezaron haciendo su propio proyecto solamente. Tienes que estar dentro de la industria, tienes que ir aprendiendo y tienes que ir avanzando. Ya para cerrar, voy a hablar solamente de una manera rápida de en un workflow legal de una serie de ficción, tiene muchísimos elementos que tenemos, que todavía ni siquiera voy a hablar. En nuestro curso vamos a hablar más a detalle la importancia de todos los detalles que se tienen que tocar a nivel legal, porque estos son proyectos muy grandes, y estos proyectos grandes hay mucho dinero, y con mucho dinero hay que tener mucho cuidado. Y entonces hay muchísimos contratos que tienes que tener idea de qué es lo que tienes que hacer, en qué momento y todo eso. Y ni hablar también de presupuestos y las evaluaciones de los proyectos, ¿no? Todo eso lo podremos ver en la clase, donde vamos a hablar un poco más a detalle. Y también, de nuevo, si tienen preguntas puntuales, podemos platicarlas y podemos entrar. Entonces, ahora me voy a ir a la zona de preguntas, donde voy a ir respondiendo. Aquí a Rodrigo Martínez, dice, el curso está enfocado en la industria en Estados Unidos, se puede aplicar en Latinoamérica también, es para ambos, es en inglés y en español, y vamos a estar hablando para ambos, para tanto la producción en inglés como en español, y en general la producción, y en general, ¿qué tienes que estar buscando si quieres tratar de seguir avanzando en este negocio? Si tengo dos proyectos, este es Ixan Robles, si tengo dos proyectos en busca de distribución, ¿es aceptable hacer ambos pitches al mismo distribuidor en la misma reunión? Probablemente sí, si tú lo tienes y lo tienes muy claro, y de nuevo, lo que creo que es muy importante es que tengas muy bien organizado y que sepas cuánto tiempo tienes, te prepares perfectamente, entiendas con quién estés hablando y hagas que tu pitch vaya directamente hacia lo que esa persona necesita o quiere escuchar, de lo que tu proyecto le puede funcionar. Se lo puedes presentar sin problemas. Y ellos ya te van a dar feedback sobre qué es lo que les interesa. Normalmente presentar más de 3 o 4 proyectos puede ser complicado por el tiempo y porque es difícil tener tanta atención, pero creo que 2 proyectos puede ser muy, muy bien.
Guillermo Tena, el logline one pager funciona también para cualquier tipo de proyecto si quieres subirlo a redes. Yo creo que también, yo creo que es importante que vayas avanzando. Ahora, depende de qué quieres hacer con el proyecto y a quién se lo quieres presentar, es como lo quieres ir haciendo. No es lo mismo que alguien lo lea en un social media a que tú tengas la oportunidad de plantearlo con la pasión que tienes para hacerlo, ¿no? Y para Audrey Rodríguez Amaro, y para series se puede encontrar pitch rounds, sí, ¿cómo se llaman? Porque conozco más para cortos y largos. Sí, también en Iberseries y en todo eso. De nuevo, esta presentación y el grupo de WhatsApp, vamos a compartir más información y vamos a ayudar a tratar de dar un poco más de detalles de cómo podrían empezar a mover algunos de sus proyectos. También Audrey nos decía, la info que se necesita se parece mucho a ciertas cosas que van dentro de una Biblia. Entonces, todo esto se va desarrollando a la par de que terminas todo el concepto y guión y los primeros guiones, o en qué momento se va haciendo. Como les decía, no necesariamente hay una regla específica. Tú tienes que ir viendo cuáles son tus herramientas y qué es lo que van necesitando y qué es lo que van necesitando las plataformas y cómo vas avanzando. Tener un guión tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos retos de lo que te cuesta hacer un guión con un muy buen escritor, lo que debes de entender que es el proceso de contar la historia y cómo está hecha, todas estas cuestiones, y a veces es muy importante tener feedback de a quien lo estás vendiendo para que ellos puedan participar. Porque lo que no necesariamente es que van a leer inmediatamente tu guión. Tú vas a ir leyendo guiones dependiendo de cómo está el logline, cómo está el one pager y cómo está el deck. ¿Por qué? Porque ya te interesa el proyecto. De nuevo, siempre hay distintos caminos. Si tienes acceso a que tú ya tienes escrito el guión y crees que está muy bien desarrollado, creo que es importante siempre que te lea alguien con experiencia, que te dé feedback, que te ayude a determinar mucho los objetivos. Una serie tiene objetivos distintos que la que tiene una película y herramientas, ¿no? Y entonces, pues, así es como se ha ido, como se desarrolla. El curso que tenemos es un curso ahorita totalmente en línea. Vamos a tener después, a finales de año, una inmersión donde sí vamos a tener presencial, pero ahorita básicamente tenemos el curso en línea y varios cursos. Tenemos este curso que habló Miguel y Nati, ese es en línea y es de 2 semanas, pero las carreras también empiezan ya en octubre y bueno, en la página pueden ver mucho más detalles. En el WhatsApp nos pueden hacer cualquier pregunta específica. Podemos ir teniendo una conversación. Aporta Morris Lation. Aporta agregar crew y cast reconocido en sus cartas de intención en mi carpeta. Por supuesto. Obviamente, y de nuevo, esto es un pequeño masterclass de solamente 1 hora, entonces no nos podemos ir muy a detalle, pero me parece una pregunta muy relevante y muy importante. Si tú tienes, como decía el Toro, alguien que te cree, ya sea tu novia, productor, o un actor, o un director importante, o un guionista importante, qué bueno que lo tengas y que tengas una carta de intención, porque eso va a permitir que tengas un espaldarazo de alguien que te apoye, y eso las plataformas definitivamente lo toman en cuenta. De nuevo, inclusive cuando estábamos hablando de gente como Guillermo el Toro en su primera, no él venía solo, él venía con atrás Beatriz Navarro, que ya lo conocía y que lo había ido ayudando a crecer, y entonces todos vamos necesitando de mentores, todos vamos necesitando de gente. Este es un negocio que no es de uno solo, eso sí. Tienes, aunque seas muy creativo, que seas muy bueno, es importante que crezcas tu network, que entiendas quién más está desarrollando lo que te gusta, y creo que es un negocio súper interesante, apasionante, y que bueno, yo les puedo decir que todos estos años he vivido enamorado de esta industria. ¿Qué debo estudiar desde cero para poder trabajar en la industria cinematográfica y del entretenimiento? Hola, Carolina. Mira, más allá de preguntar qué es lo que debes de estudiar, es qué te gusta. Es importante que hagas una reflexión. ¿Qué es lo que te gusta dentro del mundo del entretenimiento? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta dirigir? ¿Te gusta producir? Hoy hablaba con un amigo productor
que me decía, cuando yo estaba estudiando, no había ni carreras de producción, porque la gente o quería dirigir, o quería escribir, o quería fotografiar, no necesariamente había productores. Y los productores son fundamentales para esta industria, ¿no? Y ahora ya hay mucho más cursos de producción. Entonces, te invitaría a que hicieras una reflexión y pensar qué es exactamente lo que te apasiona, qué es lo que te hace que no te va a permitir parar porque tú quieres lograr algo que deseas hacer. ¿Qué otra pregunta? Víctor Raúl, soy productor audiovisual con experiencia en TV, Eva, Atlanta, Georgia, hay empresas de cine que den oportunidad para trabajar en ese rubro, aunque no tengas experiencia en cine. Mira, obviamente no hay una fórmula, lo que hablábamos es, hay que buscar por dónde, métete a donde hay eventos de film, hay un montón de asociaciones que tienen que ver con la industria del cine, que tienen eventos. Ya en Atlanta, Georgia, voy a poner, hay una cosa que se llama Green Slate, donde tú puedes ver un montón de asociaciones que tienen eventos en todo Estados Unidos, donde te vas a empezar a conectar con esa industria. Lo primero es salirte del aislamiento y meterte de lleno en la industria. Estudia, lee. O sea, creo que el mantenerte siempre a dónde está el conocimiento, entendiendo dónde están las tendencias, qué es lo que está, te permite hablar inteligentemente con otra gente de la industria que te permite que te vayan abriendo oportunidades. Entonces, creo que es una combinación de varias cosas que tienen que ver cómo poder ir creciendo en esta industria. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por toda esa información. Bueno, el chat está activo con esa cantidad de preguntas muy buenas, muy buenas. Me encantó una que acabas de decir, the letter of intent is very important, atraer eso. Y es importante también destacar para las personas que nos están viendo a través de todos los Estados Unidos, a través de Latinoamérica, que esto no es dirigido solamente a la industria de Estados Unidos. Por ejemplo, Gerardo ha sido VP de Content Strategy for Telemundo aquí en los Estados Unidos, pero también fue para Televisa. Entonces, pues conoce muy bien la industria de entretenimiento, y es importante también destacar. Y trabajamos en Discovery, que era, aunque estaba yo basado en México, pues tenía mis contrapartes en todos los diferentes países de Latinoamérica, y te das cuenta cómo son diferentes, cómo el mismo contenido funciona diferente en Colombia que en Argentina, que en Brasil, y ese a veces es el mismo contenido. Y son cosas que tú tienes que ir entendiendo, y además, pues es muy importante entender cómo funcionan las audiencias y qué es lo que les llama en cada país, porque eso te permite ir pensando cuáles son los botones que tienes que apretar o crear a la hora que estás queriendo apelar a los sentimientos de ese público específico. Es muy importante. Hay personas, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Quizás tengo esta pregunta y dijiste una pregunta ahorita. Si te preguntas qué me hace falta como director, significa que todavía no eres director. Porque una vez ya has dirigido varias series o varios trabajos audiovisual o varios trabajos, ya te vas a ir dando cuenta todos los errores o trial and error que tienes que hacer. Yo creo que lo más importante, y es contestando la pregunta que nos tiene activa, es dónde puedo solicitar la información del curso. Aquí, si fijas este banner que está corriendo en la parte de abajo, www.miamiinstitute.com. También, Shaden, nos puedes seguir a través de nuestro Instagram. Está activo en Instagram, en miami.institute, y en WhatsApp. Por cierto, que en WhatsApp, en el 786-945-2620, con el +1 al principio, vamos a seguir contestando preguntas para las personas que quieren mantener. Vamos a hacer una hora contestando todas las posibles preguntas, y Gerardo va a estar con nosotros para poder contestarlas. Y particularmente quería decirle a Brandon y a Yesenia que vamos, si están, por favor chequen que estén en el WhatsApp, porque ahí es donde vamos a poner toda esta lista de los diferentes tipos. Más allá que nosotros pongamos los castings, vamos a darles información de los castineros que pueden
contactar para que ellos los llamen para buscar casting. Nosotros no podemos hacer esa labor porque no es nuestro bread and butter. Nosotros lo que hacemos es enseñar, pero lo que Gerardo, podemos es acercarlos al conocimiento. Y ya ese es el lado donde me compete a mí en la parte actoral. Y creo que Brandon la semana pasada trajo esa pregunta me llamó muchísimo la atención. Es importante que en el caso de casting, sí, creo que también se comentó la semana pasada y qué bueno que tenemos esta oportunidad. Sí hay que pagar para Casting Network, of course hay que pagar para Casting Network, pero hay otras plataformas que puedes accesar. Por ejemplo, un actor, si yo estoy dirigiendo una serie o estoy dirigiendo un trabajo, yo de las cosas primero que quiero ver es que ese actor, si estás en los Estados Unidos, estés en IMDb, ese Internet Movie Database. Es sumamente importante que tu información esté ahí. ¿Por qué? Porque los créditos que van a venir de los trabajos audiovisuales que vayas haciendo van a ir dirigidos a esa página. Entonces es una página que podemos alterar, pero básicamente tiene que estar avalado por los trabajos que tú hayas hecho en diferentes casas productoras. El resumen, pues el resumen aguanta todo, pero el IMDb básicamente es un resumen y es otra herramienta. Para ello vamos a tener otro masterclass dirigido solamente a lo que es casting y vamos a estar tienen que estar pendientes para las personas que quieran hablar de casting solamente, porque eso es otro animal, es otro departamento con muchos tentáculos. Quiero agradecerte, Gerardo, por tu tiempo. Hacer estos conversatorios, estos foros, estos town hall, es tan importante porque acercamos a todas estas personas que tienen deseos de estar en la industria o que quieren progresar o que quieren desarrollarse dentro de la industria. A veces no tenemos un norte. Así que qué bueno que lo podamos obtener de manera gratuita. Ahora bien, nosotros solamente tenemos una hora de trabajo. Esto sería, no sé, una pequeña clase dentro de este mar de información que vamos a obtener en nuestro curso regular. Entonces yo invito a las personas que realmente quieran hacer esto, pero de manera seria, es poder entrar al instituto, que podamos profundizar en cualquiera de los temas. Pues recuerden que tenemos diferentes departamentos: cinematografía, actuación y producción. Y si usted quiere profundizar en un tema, una hora se nos hace muy difícil. Y con todo y con eso vamos a abrir el WhatsApp group para que usted pueda contestar todas esas interrogantes. No solamente eso, al finalizar, usted va a recibir un email con 5 preguntas. Estas 5 preguntas usted las debe contestar y usted debe recibir un certificado de participación en este foro, este masterclass. Si usted completa la cantidad de los 3 foros, pues va a tener un certificado que usted va a poder hacer download completo de la participación en los 3 foros. Entonces son herramientas que usted puede utilizar para decir, mira, me he desarrollado, pero nosotros podemos llegar hasta un cierto momento un foro gratuito que es el Internet. Así que, por favor, las personas que nos quieran escribir lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que es +1 786 +1 para esta codificación de Estados Unidos, 786-945-2620. También por Instagram, porque yo, por ejemplo, tengo conversaciones completas a través de Instagram. También lo puede hacer a través de Instagram, @miami.institute, y en nuestra website en miamiinstitute.com. Pronto estaremos comenzando clases, Gerardo. Y no solamente eso, si te fijas, aquí en StreetYard quizás puede ser un poquito menos personal porque es bastante y somos muchos las personas que lo estamos viendo, pero cuando estamos en los foros, en la clase, es mucho más íntimo, ¿no? Podemos adentrarnos como catedráticos y personas preparados en la industria, podemos intercambiar pues todas estas preguntas y todo nuestro conocimiento en un espacio más íntimo dentro del Miami Institute. Gerardo. Nada más un detalle, Jean-Pierre Valverde nos estaba preguntando sobre la formación actoral y creo que es una pregunta que va más up your alley, mi querido
Miguel, él pregunta sobre cuáles son los consejos para poder empezar a trabajar en Estados Unidos en este rubro cuando no se domina el idioma. Creo que es un tema muy grande, no como para inmediatamente contestarlo. Tenemos una carrera específicamente actoral en el Miami Institute, y creo que es algo mucho más profundo. Estate atento a lo que vamos a estar hablando sobre el masterclass de casting y de los consejos para actuación. Y métete a la página y escríbenos y tener un poco más una comunicación directa, Jean-Pierre, porque es algo mucho más allá de solamente darte un comentario aquí de es una manera, ¿no? Porque es algo más complejo, tenemos que entender qué formación se tiene, muchas más detalles, pero agradecemos mucho sus preguntas y qué rico es poder tener esta interactividad y los invitamos a que se metan más, que no todos los días lo tenemos, no todos los días tenemos la oportunidad y si te fijas, los dos nos encanta poder sumergirnos, hablar con el posible estudiante o la posible persona que se quiere preparar. Yo creo que eso es todo, Gerardo, es prepararse. Usted quiere lograr algo, hay que prepararse. Usted quiere lograr hacer esto, hay que prepararse. Usted quiere lograr entrar en la actuación, aunque no puedo dominar el idioma, no hay excusa. Hay que prepararse como actor. El actor en la actuación es lo mismo en francés, en chino, en alemán, es lo mismo en la actuación. Simplemente uno se va desarrollando con otras estrategias y otras fórmulas. Así que muchísimas gracias, Daniel, por el comentario. Recuerden seguir a nuestro profesor Gerardo López Gallo en sus redes sociales, este servidor, @Miguel Said, y lo más importante, al Miami Institute, o seguirlo a través de su Instagram, Miami.institute, y así va a tener toda la información que necesite. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias al Miami Institute por ofrecernos estos espacios. Gracias. Y recuerden, Gerardo va a estar con ustedes por el paso, por lo menos por los próximos 50 minutos dentro de ese WhatsApp. Así que muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao.